Continuamos ahora la segunda parte con el tema referido a lo que es comprensión de los demás. Cuando hablamos de comprensión de los demás, hablamos de aquello que Goleman llamó competencia social, o sea, la habilidad para relacionarse con los demás. Probablemente ustedes conocen personas que tienen esa habilidad más desarrollada, otros menos. Por ejemplo, tienen la habilidad más desarrollada aquellas personas que saben cómo relacionarse con los demás sin herirlos. Especialmente a eso me estoy refiriendo. O sea, saben relacionarse con los demás, no les hacen daño, te pueden decir la crítica más dura, ¿no? Y sin embargo tú no te sientes ofendido, sino más bien agradeces. Muchas gracias por decirme eso, etcétera. Porque saben cómo relacionarse sin dañarte. A eso le estamos llamando comprensión de los demás. Hay tres características fundamentales que podríamos llamarle también factores constitutivos de esta comprensión de los demás o competencia social. En primer lugar, la escucha activa. ¿Qué cosa es una escucha activa? Es de repente una característica cognitiva, es escuchar pero con la intención de entenderte. O sea, no es escuchar por escuchar, no es aquello que de repente ustedes han visto por ahí que dice, ya, habla, di nomás, ¿terminaste? Ya, ahora yo te doy mi discurso. Ahí no te escucharon. La escucha activa se produce cuando alguien te escucha tratando de ponerse en tu lugar para entender las razones. Y te entiende, inclusive cuando a veces no justifica lo que has hecho, pero entendió tus razones. A eso le llamamos una escucha activa, porque es una escucha que moviliza tu posibilidad de colocarte en el lugar cognitivo de la otra persona y entender sus razones. Esa, felizmente, es una habilidad que uno puede desarrollar en cualquier momento. Cuando tú lo dispongas, puedes desarrollar esa escucha que tiene la intención de entender a la otra persona. No solamente dejarla hablar, entender sus razones. Otra característica que compone o que ayuda a formar esta comprensión de lo demás es la expresión constructiva de los sentimientos. Y aquí es bien importante tener en cuenta lo siguiente: las emociones, los sentimientos son existencias, si queremos llamarla así, que no se van a disipar solas. Es muy común escuchar a personas que dicen, bueno, ya, voy a dejar pasar esto, mi cólera, mi tristeza, la voy a dejar pasar, ya se me pasará, me voy a olvidar, el tiempo me va a ayudar, se acabó, ¿no? Y no hace nada. La mejor forma en que tú puedes deshacerte de una emoción es expresarla. No hay otra. O sea, la mejor forma de tristeza, de cólera, de rabia, de indignación, tienes que sacar esa emoción. ¿Qué sucede si tú no la expresas? La emoción se acumula. O sea, las emociones no se desvanecen, no desaparecen solas. Solamente desaparecen cuando tú sacas la emoción, cuando la expresas. Y allí justamente está el secreto, en aprender a expresarla de una manera adecuada. Y por eso le llamamos expresión constructiva de sentimientos y emociones. Si quieren, le agregamos eso. ¿Por qué es constructiva? Porque sirve para algo. Entonces, si yo a alguien le digo que el adjetivo que me puso bromeando delante de mis amigos me ha ofendido y me reí de repente en ese momento, no dije nada, pero después lo busqué y le dije, ¿no?, de una manera adecuada, yo voy a ganar algo. Entonces, en una expresión constructiva de sentimientos siempre hay una ganancia. Puedo ganar, uno, que él me explique. ¿Qué te ofendió? No, pero no era mi intención. O sea, me explique, le doy la posibilidad a la otra persona de que explique su comportamiento, lo cual puedo aceptar o no, pero lo voy a escuchar. Segundo lugar, tú te deshaces de la emoción. O sea, ya la cólera que tenías, la rabia, le dijiste, ¿no? Le dijiste, ¿sabes qué? Hace un momento, cuando me llamaste de tal manera delante de mis amigos, me he sentido humillada, yo me he sentido ofendida, por favor, no lo vuelvas a hacer. Y en tercer lugar, consigue, ¿no?, si la otra persona está dispuesta, de que pueda corregir su error. Entonces, das la posibilidad de corrección, te deshaces de la emoción y
Además, le das a saber a la persona, le das la oportunidad de que pueda explicar su comportamiento. Por eso le llamamos una expresión constructiva de sentimiento. Una característica que felizmente también sí la podemos desarrollar, si queremos hacerlo, ¿no? Bien, y finalmente la comprensión hacia los demás también se cimenta, se ayuda con lo que llamamos empatía. La empatía es un término que se refiere a colocarse en el lugar emocional de la otra persona. Ahora yo voy a tratar de sentir como la otra persona para poder tener un comportamiento lo más pertinente y oportuno. A eso le llamo empatía. Para desarrollar la empatía, Goleman te da una serie de pasos en su libro que escribió y que se llamaba Inteligencia Emocional, Éxito en la Vida, ¿no? Entonces él dice, lo primero que tienes que hacer para conseguir empatía es ser capaz de reconocer tus propias emociones, identificarlas, no confundirte, ¿no? Identificas tus emociones. Entonces tú dices, ¿estoy sintiendo cólera o es que estoy preocupado? O sea, me doy cuenta. Y eso es lo primero que tengo que hacer, identificar las emociones en mí mismo. Si yo ya aprendí a identificar las emociones en mí misma, entonces puedo ser capaz de controlar mi emoción. O sea, saber cuándo está empezando el temor, cuándo está empezando el enojo y poder controlarlo. Si yo puedo controlar mis emociones, puedo reconocerlas y controlarlas, entonces puedo ser capaz de trasladar ese conocimiento, ese control hacia las otras personas. Entonces puedo decir, él se debe estar sintiendo así y probablemente lo que necesita es compañía más que censura. Y entonces voy a poder relacionarme mejor con la otra persona, ¿no? Entonces, a eso es a lo que llamamos empatía, a esa habilidad o capacidad de ponerme en el lugar emocional de la otra persona.